Hola muchachos, ¿cómo va todo? Espero que esté muy bien. En este día vamos a hablar un poquito de lo que es la biomecánica de la muñeca y del codo. Yo soy el doctor Mora Montoya, soy médico especialista en medicina física y rehabilitación y vamos a revisar este tema tan bonito que yo sé que les encanta también. Entonces, cuando hablamos de biomecánica de la muñeca y del codo, lo primero que tenemos que tener es primero la definición, o sea, ¿qué es la biomecánica? No es más que el estudio de los movimientos de los huesos, en este caso de la muñeca y del carpo, cuando hablamos de la biomecánica de la muñeca, que son básicamente los motores, ¿verdad? De la mano, de la muñeca como tal, del carpo, incluye a los estabilizadores, incluye a cada uno de los miembros que nos ayudan a controlar estos movimientos también. Pero además nos va a incluir lo que son la distribución de las cargas, todo lo que son cargas que pasan de mano al antebrazo y viceversa también. La muñeca no es más que un grupo articular que une la mano con el antebrazo, un conjunto de huesos que lo vamos a ver ya más adelante. Y más que eso, ¿verdad? Un conjunto de estructuras que nos van a ayudar a unir el antebrazo con la mano. Básicamente lo que hace es reunir los diferentes espacios articulares entre los huesos, precisamente del antebrazo, en este caso bien son conocidos por nosotros el radio, la ulna o cúbito, como lo podemos encontrar en otros lugares, además de los huesos del carpo y los huesos de la palma de la mano, que en este caso, ¿verdad? O para hablar específicamente son los metacarpianos. Ahora, vamos a ir viendo y vamos a ir describiendo un poquito cada uno de estos componentes. Entonces, a nivel de carpo tenemos ocho huesos en el carpo que están organizados en dos filas, una fila proximal y una fila distal. Y tenemos estos huesos que podemos aprenderlos en mnemotecnia, podemos. La cosa es que tenemos que tenerlos bien claro, tenemos que saber ubicarlos de forma adecuada también para poder realizar nuestras intervenciones, en el caso de ustedes como futuros ortesistas que puedan realmente tomar la mejor decisión basada en la prescripción médica que se da. Ahora, en lo que es la fila proximal, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, entonces, vamos a ver la ubicación de los huesos, por ejemplo, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Creo que todos lo conocemos ya desde anatomía, pero no debemos olvidarlos. Los tres primeros huesos, es decir, el escafoides, el semilunar y el piramidal, van a articularse directamente con los huesos del antebrazo. Esta articulación que se presenta entre los huesos del antebrazo y la fila proximal es conocida como la articulación radiocarpiana, es decir, la articulación del radio con los huesos del carpo. Ahora tenemos también una fila distal. Nuestra fila distal nos va a tener o va a estar ubicada entre la fila proximal y los metacarpianos. Y esta fila la vamos a conocer o esta articulación, perdón, entre la fila proximal y la fila distal la vamos a conocer como la articulación mediocarpiana. ¿Cuáles son los huesos que están involucrados acá? Son el trapecio, y en ese orden siempre de lateral a medial, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Van a estar articulados, como mencioné anteriormente, directamente con la fila proximal. Entonces, repito, esta articulación es conocida como la articulación mediocarpiana. Ahora, tenemos también una articulación donde se van a articular los huesos de la fila distal con los huesos más distales, que son los metacarpianos. Estas articulaciones son las articulaciones conocidas o llamadas como la articulación carpo-metacarpiana. Así que tenemos la radiocarpiana, la carpiana proximal, perdón, que es, perdón, para tomar en cuenta bien y decir bien el nombre, es la articulación que se da entre los huesos de la fila proximal y el radio, básicamente. Después vamos a tener la articulación mediocarpiana, ¿verdad? Que precisamente hace esa articulación entre los huesos de la fila proximal y la fila distal, y la carpometacarpiana, que nos va a articular la fila distal con los huesos del metacarpo. Si nosotros vemos esta arquitectura que tiene la muñeca, tiene una forma de domo donde vamos a tener una concavidad,
distal en los huesos del antebrazo y una convexidad proximal en los huesos del carpo. Y esto nos va a permitir los diferentes movimientos que se van a articular en el carpo. Entonces, vamos a tener una continuidad ósea entre la mano, en los metacarpianos y en el antebrazo. Siempre a través del carpo se da esta continuidad ósea. Todo esto todo esto está asegurado por absolutamente todos los huesos del carpo, excepto uno que no va a participar directamente de la articulación, que es el hueso pisiforme, que lo encontramos, como ustedes recuerdan, en la fila proximal más medial. Va a integrarse con el espesor también o delante, va a estar delante del piramidal y va a integrarse después con el tendón terminal del flexor ulnar o cubital del carpo y va a movilizarse con él. Entonces podemos ver y podemos entender que hay una limitación también que la vamos a ir viendo poco a poco. Entonces aquí podemos ver un poquito el resumen y vamos a hablar un poquito de entre los huesos. Podemos hablar también de que existen diferentes movimientos que se nos van a presentar en los huesos del carpo, en que tenemos movimientos que llamamos funcionales, es decir, los movimientos mínimos que nos van a permitir las actividades de la vida diaria, es decir, básicamente nos va a ayudar a orientar la mano en el espacio y tenemos también movimientos que los consideramos como movimientos adaptativos, porque podemos decir, y como lo mencionamos anteriormente, tenemos diversas morfologías en los huesos, aunque vamos a tener siempre un principio de concavidad, convexidad. Recuerden el principio de rodamiento y el principio de deslizamiento que se va a dar en estos huesos del carpo también. Esto lo que nos va a permitir es una maleabilidad de las filas del carpo. Si bien es cierto, van a funcionar en conjunto, pero tienen sus singularidades cuando van también de forma independiente. Entonces, vamos a mencionar algunos de los huesos, o algunos, no vamos a mencionar los huesos del carpo. Entonces, tenemos, por ejemplo, el escafoides. Lo encontramos ubicado a nivel del radio de lateral a medial, primer hueso en la fila proximal del carpo de lateral a medial. Y es el hueso que está más precisamente lateral en la fila proximal y es importantísimo, indispensable, y ojo que esto lo vamos a repetir casi que en todos los huesos del carpo, pero tienen que tenerlo bien claro, muchachos. Y el papel que tiene es ayuda en la flexión, ayuda en la extensión de la muñeca, pero también tiene un papel preponderante en lo que es la desviación radial y en la desviación ulnar. Después de él está el hueso semilunar, que está situado también en la fila proximal, nos va a ayudar a estabilizar la muñeca y también va a participar en la flexión, en la extensión y en las desviaciones radial y ulnar del carpo. Posteriormente, siguiendo de lateral a medial, nos vamos a encontrar con el hueso piramidal, ubicado en la fila proximal. Va a estabilizar la muñeca también. Recuerden que es uno de los estabilizadores importantes. Todos los huesos del carpo participa en todos los movimientos del carpo. Y posteriormente, ya como último de la fila proximal, está el pisiforme que está en esta fila y actúa como menciono, repito, como mencioné anteriormente, como punto de inserción para el músculo flexor ulnar del carpo. Y esto lo que me va a permitir, precisamente al estar relacionado con el flexor ulnar del campo, lo que me va a permitir es la flexión de la muñeca o del carpo. Ahora, si nosotros vemos la distribución, y perdón aquí que me adelanté un poquito, si nosotros vemos la distribución, como mencioné anteriormente, vamos a ver una estructura donde entre el hueso radio y entre el hueso de la ulna o el cúbito, vamos a encontrar una concavidad con una convexidad cubierta por la fila proximal. Y además tenemos singularidades muy importantes. Por ejemplo, el radio. Vamos a ver si aquí tengo la imagen. Perdón, ok. Ok, creo que me la salté un momentito, pero no importa. El radio nos va a permitir diferentes movimientos, pero si ustedes recuerdan, el radio
en su extremo distal es más largo, tiene una apófisis estiloides que nos va a limitar la desviación radial. En cambio, el espacio articular a nivel de la ulna más bien nos permite un espacio o nos da un espacio que nos va a facilitar la desviación ulnar. Asimismo, el radio, si lo vemos en un corte lateral, si ustedes ven mi mano, si lo vemos en un corte lateral, el radio va a tener una inclinación un poquito hacia arriba, lo cual nos va a limitar también la extensión del carpo y facilitar la flexión del carpo. Y si más bien vemos la mano en esta posición, vamos a ver el hueso del radio, que lo podemos ver aquí, en el caso mío, viendo mi mano, el hueso del radio que va a tener una apófisis más larga que me limita la desviación radial y en la ulna una más corta que más bien me facilita la desviación ulnar. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro y recordando el principio de rodamiento, deslizamiento, que los vamos a mencionar un poquito más adelante. En cuanto a lo que es la fila distal del carpo, nos encontramos al trapecio, al trapezoide. El trapezoide, situado en la fila distal, también participa en todos los movimientos igual que el trapecio, pero sobre todo el trapecio, tienen que tenerlo ustedes muy claro, es fundamental para la oposición del pulgar y contribuye a los movimientos de flexión y extensión de la muñeca. Hay algo que tenemos que tener claro y es que ese oponente del pulgar también tiene algo de participación en la flexión del pulgar. Y he aquí, o esta es la razón por la cual el trapecio es fundamental en esta función también. Después encontramos al hueso grande, ubicado en la fila distal. Igual vamos a ir de lateral a medial. Tercer hueso en la fila distal es el más grande de todos los huesos del carpo. Es fundamental en estabilizar la muñeca y sobre todo en los movimientos de flexión y extensión. Y por último vamos a tener el hueso ganchoso que está en la fila distal contribuyendo a todos los movimientos del carpo, flexión, extensión, desviación radial y desviación ulnar. Entonces, veamos la importancia que tiene todo esto. Mencioné la importancia del pisiforme como punto de inserción del flexor ulnar del carpo. Pero además tenemos otros tendones, no solo flexores, que van a pasar por este lado. En el caso que vamos a mencionar en la cara dorsal, recuerden que dorsal es aquí arriba, donde va a pasar el, los tendones extensores también. Y estos tendones extensores básicamente son el extensor radial largo del carpo, el corto del carpo también y el extensor ulnar del carpo que se van a insertar en el primer, perdón, en el segundo, en el tercer y en el quinto metacarpiano respectivamente. Es decir, en el segundo va a ser el extensor radial largo del carpo, en el tercero el extensor radial corto del carpo y en la cara ulnar, en el quinto metacarpiano, se va a, a insertar el tendón ulnar, extensor ulnar del carpo o extensor cubital del carpo. Y es que son tendones que nos dan una gran capacidad motora de los dedos. Tenemos otros también, ¿verdad? Podemos mencionar el abductor largo, el extensor corto, el extensor largo del pulgar también, que pueden tener un papel que podríamos decir nosotros complementario o un papel accesorio en lo que es la movilización de la muñeca. Pero los que son principales acabamos de mencionarlos. ¿Por qué? Porque realmente no es sistemático, no es consistente, no es que a través del extensor largo y corto del pulgar o que a través del abductor largo del pulgar podamos hacer esto. No, realmente es a través de los que mencioné, extensor largo y corto del carpo, extensor ulnar del carpo y los flexores que mencioné anteriormente en nuestra explicación también. Así que tenemos que tener esto bien claro. Ahora, ¿cuál predomina sobre cuál? Y realmente lo que tenemos claro es que los tendones flexores van a ser los que van a predominar, son más fuertes. ¿Cuándo? En el momento de la extensión. Es decir, justo ahí, justo en ese momento, los flexores se ponen más fuertes y los extensores más bien van a aumentar su función en la flexión. ¿Para qué? Para estabilizar la muñeca precisamente. Ahora,
tenemos otra cosa que tener bien claro y es que todos los tendones, motores de la muñeca y motores de los dedos que están distribuidos por toda la muñeca pueden tener un, un papel que si nosotros lo sumamos va a ser de cohesión o de unión o de sumatoria en lo que es la estabilización del carpo también. Van a tener una función que básicamente lo que hace es empujar los relieves óseos para que el carpo se subluxe hacia adelante o hacia atrás y que esto permita que permanezca centrado debajo del extremo distal de los huesos del antebrazo. Es decir, recuerden, principio de rodamiento y deslizamiento, cuando yo hago el movimiento de flexión, por ejemplo, lo que va a suceder es que el hueso del carpo proximal se va o va a rodar hacia la cara dorsal y va a deslizarse hacia la cara palmar y viceversa. En extensión, lo contrario, va a rodar hacia la cara palmar y va a deslizarse hacia la cara dorsal. Recuerden que estos movimientos o esto es un principio biomecánico importante. Ok, entonces vamos a ver o vamos a mencionar un poquito nuevamente las articulaciones. Entonces, tenemos la articulación radiocarpiana formada entre los huesos del antebrazo, radio y ulna, y los huesos carpianos proximales que mencionamos ya, escafoide, semilunar y piramidal. Recuerden que el pisiforme no participa en esta articulación. Es un hueso que está solo como punto de disensión para el flexor ulnar del carpo, pero no participa en la articulación como tal radiocarpiana. Es por supuesto que esta articulación es fundamental para los movimientos de flexión, extensión, desviación radial y ulnar. Nos da soporte, nos da estabilidad a la muñeca. Seguimos con la articulación mediocarpiana, articulación entre los huesos del carpo, entre la fila proximal y distal. Contribuye a todo lo que es coordinación de los movimientos finos de la muñeca, a la distribución de cargas también que se va a dar a lo largo de la mano y es importante para mantener esa integridad estructural y permitir, como les dije anteriormente, esa motora fina de la mano. Pasamos después a las articulaciones carpo-metacarpianas que van a conectar los huesos de la fila distal a los metacarpianos de los dedos. Y por supuesto, son cruciales en la movilidad de la mano para transmitir las fuerzas también. Todo va en un continuo. Recuerden que la estabilización se va a dar por las diferentes poleas que tiene la mano también, los movimientos, perdón. Todas van a trabajar en conjunto a través o ayudadas por los ligamentos, por los tendones, para proporcionar estabilidad y control de los movimientos de la muñeca. Esto nos va a ayudar a evitar lesiones, nos va a garantizar un funcionamiento óptimo de la articulación y además esta coordinación adecuada que se va a dar entre las estructuras va a ser fundamental para que se mantenga la mano de una forma no alterada, que mantenga su forma y su estructura de una forma ideal y funcional durante las actividades que vamos a realizar en nuestro día a día. Entonces, ya mencionamos un poquito de lo que son los huesos y no vamos a repetirlo, pero tenemos que recordar fila proximal, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, fila distal, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Mencionamos ya la importancia de la articulación radiometacarpiana, su importancia que tiene en la estabilidad de la muñeca, cómo nos ayuda a soportar las cargas, cómo nos ayuda a distribuir las fuerzas durante las actividades cotidianas y deportivas y la importancia en la movilidad para dar estabilidad, sobre todo. Además, nos va a ayudar a la transmisión de fuerzas del antebrazo a la mano durante las actividades, ejemplo de agarre, de manipulación. Las fuerzas que se van a dar van a ir de antebrazo hacia el carpo, hacia la fila proximal y van a pasar directamente hacia la mano posteriormente para que podamos realizar y podamos distribuir esa fuerza de una forma adecuada. Por supuesto, sin olvidar todo lo que es la coordinación de los movimientos.
Repito ahora parte de la función de la articulación medio carpiana. Igual transmitimos fuerzas, nos ayuda sobre todo, y recuerden, fundamental, coordinación de los movimientos, estabilidad y nos facilita lo que es la adaptación a las diferentes posiciones y demandas funcionales. Recuerden los ligamentos, función propioceptiva, siempre, siempre una función propioceptiva que va a estar ahí, siempre presente. Ahora, si nosotros nos vamos en los planos, en el plano sagital vamos a encontrar básicamente el movimiento de flexión, que es llevar la palma hacia adelante y hacia arriba, y el de extensión, que es llevar la palma hacia atrás y hacia abajo también. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una flexión en muñeca? ¿Quién va a controlar esos movimientos de la flexión de la muñeca o la flexión del carpo? Bueno, vamos a tener el flexor radial del carpo, el músculo flexor radial del carpo, el flexor ulnar del carpo también. Ahora, tenemos que tener otra cosa clara, y es que este movimiento nos va a incluir también flexión de la fila proximal de los huesos del carpo, que se va a combinar con flexión de la fila distal. Sin embargo, este rango no es igual para cada hueso debido a la deformidad o la capacidad de formación que tiene cada una de esas filas. Entonces podríamos decir que la amplitud de la flexión, así como la amplitud de la extensión, es aproximadamente de 70 a 80 grados o incluso 90 grados en movimientos pasivos. Podríamos irnos un poquito más abajo, 65, 80 en lo que es extensión y, perdón, 55, 70 y si 65, 80 en lo que es flexión, pero pasivamente podríamos llegar perfectamente a los 90 grados. Ahora, ¿quién produce la extensión entonces? Bueno, va a ser a través del músculo extensor radial largo y corto del carpo, estos dos músculos, y el extensor ulnar del carpo. Y ciertamente algo de participación van a tener también el extensor común de los dedos. Y este movimiento va a ser igual que en la flexión, dado por la combinación de dos movimientos de extensión en la fila proximal y fila distal de los huesos del carpo. No podemos olvidar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, existe otro movimiento que es el movimiento de pronosupinación, que realmente el movimiento de pronosupinación, más que un movimiento del carpo en sí mismo, es un movimiento del antebrazo. ¿Qué es la pronación? Bueno, cuando el brazo o el antebrazo, perdón, gira de manera que la palma de la mano se orienta hacia abajo. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Bueno, que el radio y la ulna van a cruzarse entre ellos. En la ulna se va a movilizar hacia adelante y el radio lo va a cruzar, lo cual va a hacer que la mano se oriente hacia abajo. Es un movimiento, por supuesto, importantísimo para las actividades del día a día y podemos mencionar ejemplos: girar la palma hacia abajo, sujetar objetos, realizar movimientos de torsión. Y la supinación es el movimiento contrario a la pronación, donde el antebrazo va a girar más bien de manera que la palma de la mano se va a orientar hacia arriba y ahí el radio y la ulna se vuelven a cruzar, pero ahora en sentido contrario. El radio se va a mover hacia adelante y la ulna se va a cruzar para que la mano se oriente hacia arriba. Por supuesto, la supinación también es esencial para las actividades como las que mencionamos al revés, y sobre todo las que requieren precisión y destreza manual. No podemos olvidar estos movimientos que tenemos en la muñeca. Ahora, ¿cuáles son estos músculos que están implicados en la pronosupinación también? Vamos a tener músculos, evidentemente, de la muñeca y músculos del antebrazo también. ¿Cuáles son? Tienen que recordar estos muchachos. Son el pronador redondo, el pronador cuadrado, fundamentales para la pronación, y para la supinación va a ser el supinador largo y el supinador corto. Van a trabajar en conjunto para permitir que estos movimientos de rotación de antebrazo y mano se den de una forma coordinada y no haya una disinergia o algo por el estilo.
Como mencioné anteriormente, no es un movimiento puro de muñeca, es un movimiento más bien del antebrazo, tanto en la articulación radioulnar proximal como en la distal. Recordemos, si nosotros vemos ese radio que tiene una forma de S, podríamos decir, una S longitudinal o a su largo, una S ahí medio aplanada, podríamos decir, y se va a comportar como una manivela. Entonces, es lo que acabamos de mencionar, como una manivela, haciendo que su rotación alrededor de precisamente ese eje longitudinal permita que el extremo distal, que se va a desplazar lateralmente, como mencionamos anteriormente, gire a través del extremo distal de la ulna también. Entonces, pasará hacia adelante y luego va a posicionarse medial a este, lo que va a producir en este caso la pronación. Y el movimiento contrario, repito como lo mencioné anteriormente, es la supinación. Ahora, ¿qué tiene esto de importancia? Es crucial, como mencionamos, para la funcionalidad de la mano y de la muñeca en actividades del día a día, todo lo que es motora fina para agarrar, para girar, para usar herramientas, objetos o tareas que requieran lo que es torsión y lo que es precisión. Entonces, aquí podemos ver algunos de los ejemplos también algunos de los ejemplos de lo que vemos a nivel de radio y ulna proximal a nivel de codo, de antebrazo. Ahora, vamos a volvernos un poquito, vamos a ver quién estabiliza a el carpo. Y es que la articulación del carpo, perdón, para que sea congruente, la única forma en que podamos tener eso, es decir, la capacidad de movimiento y de coordinación es inversamente proporcional a su estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que más estable, menor movimiento. Menos estabilidad, estrictamente hablando, es decir, me refiero a no permitir la movilización, hay mayor movilidad. Y es que la unión de las formas de hueso que tenemos a nivel de carpo no es suficiente para garantizar la estabilidad de la articulación. Es decir, el hueso por sí mismo no puede estabilizarse, los bordes óseos, los bordes articulares no pueden estabilizarse por sí mismos. Así que, ¿qué es lo que tenemos que tener? Bueno, como todo en el cuerpo, sistemas ligamentarios de estabilización. Si a eso además le sumamos el tono eh, que nos va a producir o nos va a facilitar el conjunto de tendones que tenemos periarticulares, pues ahí vamos a obtener una estabilización. Muchos ligamentos van a estar incluidos en el grosor de la cápsula articular que tiene el carpo, van a conectarse esquemáticamente o van a conectar esquemáticamente con el antebrazo en la fila proximal y ahí podemos hablar del ligamento radiocarpiano, de radio a carpo proximal, el intercarpiano que nos va como una fibra que pasa ya a nivel de los huesos del carpo y el ulno carpiano también, que podemos después en forma de V encontrar unas ramitas, si se puede decir así, del ligamento o fibras del ligamento que van a deslizarse de ahí también. Y es que algunos de estos ligamentos van a ser intraarticulares y van a conectar los huesos de una misma fila, ejemplo el intercarpiano, y algunos van a ser periarticulares que van a conectar huesos del antebrazo con huesos del carpo, por ejemplo el radio carpiano. Estos ligamentos que están fuera ahí y que conectan antebrazo y carpo los llamamos ligamentos extrínsecos, mientras que los que son meramente entre huesos del carpo los llamamos ligamentos intrínsecos del carpo. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, ¿cómo es la estructura de ese ligamento que está en el carpo? Es una estructura fibrosa, es un ligamento fibroso que tiene poca capacidad de distensión o es poco extensible, podríamos decir, pero que tiene una capacidad grande de resistencia a la tracción y a la torsión. Así que lo que van a actuar es como un freno mecánico cuando el movimiento alcanza su amplitud máxima o extrema.
como todo ligamento en el cuerpo humano, son ricos en mecanoceptores, así que nos van a ayudar con todo lo que es control propioceptivo. Es decir, una lesión posible que podamos tener a nivel de un ligamento nos va a afectar la propiocepción y esto puede llevar consecuencias bien serias en nuestras manos. Hablamos de los ligamentos, ahora vamos con los tendones periarticulares también. ¿Cuál es la función que tienen estos tendones? Bueno, tienen una función de control directo de la posición de la mano. ¿Por qué? Porque tienen una acción motora y recuerden que aquí se va a aplicar lo que es el principio clásico de agonismo, antagonismo de las estructuras. El movimiento va a ser permitido primero por los agonistas y esto va a hacer que se liberen los antagonistas. La contracción simultánea e isométrica de agonistas y antagonistas va a permitir mantener la mano segura en su lugar. Mientras unos relajan, otros contraen también, independientemente de la posición que tenga la mano. Y esto va a facilitar la estabilidad también. Ahora, podríamos decir que indirectamente también la contracción muscular va a tensar los tendones y esto va a llevar precisamente a lo que menciono anteriormente, que es la estabilización del carpo por un efecto de refuerzo tendinoso en este caso. Podemos poner ejemplos. El flexor radial del carpo me va a ayudar a prevenir la subluxación anterior del tubérculo del escafoides al tensarse en su movimiento y además del trapecio también. El flexor ulnar del cuerpo al otro lado, hacia la cara ulnar, va a reforzarme el pisiforme, o perdón, a través de la función del pisiforme, más que reforzado por el pisiforme, recuerden como punto de anclaje del flexor ulnar del carpo, va a prevenirnos también la subluxación anterior del piramidal y del ganchoso. Pero también tenemos los extensores, acabamos de mencionar los flexores. Los extensores radiales nos van a prevenir la subluxación, en este caso dorsal de el polo o de la cara o del borde proximal del escafoides y del trapezoide. El extensor, por el otro lado, ulnar del carpo, va a prevenir la subluxación hacia la cara dorsal del piramidal y del ganchoso. Así que vean que por donde pasan esos tendones, ustedes imaginen dónde están pasando, nos están estabilizando también a los huesos en conjunto con los ligamentos. Así que si nosotros combinamos la función o la acción de los tendones periarticulares y de los ligamentos interóseos, esto va a generar una obligación, un deber o una fuerza, una resultante del carpo a movilizarse de forma coherente. Es decir, no vamos a tener una serie de movimientos que faciliten la luxación, sino que más bien todo va a ir en una forma coordinada para realizar la función, evitando precisamente la luxación o la pérdida de congruencia de la articulación. Ahora, ¿qué pasa si perdemos este sistema de estabilización? Vamos a manifestarse clínicamente como inestabilidades, usualmente graves que se van a dar. Es lo que se conoce, o algunos textos lo van a encontrar como la inestabilidad disociativa del carpo. O podemos poner ejemplos, pueden encontrarlo también como la disociación escafoide semilunar. Podemos encontrar otro tipo ahí también, como las inestabilidades intercarpianas. Entonces, podemos encontrar un montón diferentes también, incluso con huesos del antebrazo, como lo es la luxación radiocarpiana, la inestabilidad mediocarpiana, que se conoce también como inestabilidad carpiana no disociativa, contraria a la anterior que mencioné, o si la cosa es más grave, aún todavía es una estabilidad combinada y ejemplo, podemos poner la luxación perisemilunar del carpo, que
se va a manifestar de una forma más grave y son de un manejo ya quirúrgico también. Entonces, podemos ver diferentes ligamentos o podemos mencionar diferentes ligamentos solo para recapitular en esto. Y les pongo los ejemplos y ustedes lo van a ver anatómicamente. Y es ligamentos, por ejemplo, el escafo semilunar, que es un ligamento intrínseco, los ligamentos intercarpianos en general, podemos encontrar varios, pero lo que me interesa es que ahorita sepan el término como tal de los intercarpianos y podemos encontrar otros ligamentos extrínsecos como el radiocarpiano también. Ahora, ¿qué pasa con las cargas que se dan en el carpo? Y es que el carpo está sometido a numerosas cargas que son en su mayoría axiales, es decir, a través de un eje axial que se van a transmitir a través de los metacarpianos hasta los huesos del antebrazo. Es decir, esa fuerza que va a ser trasladada desde los metacarpianos va a ir hasta el antebrazo a través de los huesos del carpo. Las cargas más altas se van a deber sobre todo a lo que son las fuerzas de agarre, van a provenir de las fuerzas de los tendones flexores de los dedos. Es decir, ese movimiento de flexión es el que me va a someter a una mayor fuerza y además de los tendones, es decir, los flexores de los dedos y los tendones motores de la muñeca cuando, sobre todo, tenemos bloqueada la muñeca en una posición fija. Ahora, si nosotros imaginamos esto, lo que tenemos que ver es tendones que van a ejercer un vector longitudinal. Y si ustedes ven mi mano aquí, es un vector longitudinal que va a producir una carga global que viene desde el hueso de antebrazo hacia mi cara dorsal en este caso hasta la base de cada metacarpiano y se van a transmitir a través de la fila distal del carpo, generando una serie de vectores de fuerza. Si recordamos la arquitectura de la articulación mediocarpiano, va a haber que haya una presión o una concentración de fuerza significativa a nivel del escafoides, ya que éste puede recibir presión de los primeros tres rayos, o sea, primero, segundo, tercer metacarpiano, ¿a través de quiénes? A través del trapecio, a través del trapezoide, a través del hueso grande también. Y además el semilunar también va a recibir algunas cargas a través del ganchoso y a través del trapezoide también, pero sobre todo a nivel del ganchoso, básicamente a nivel del ganchoso. Esto se va a transmitir hasta el antebrazo, más o menos un 85% se transmite hacia el radio y un 15% se va a transmitir al complejo del cartílago o fibrocartílago triangular del, de- del carpo, perdón, y un poquito también a la ulna. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, toda la fuerza es trasladada al radio. Bueno, sí, una amplia mayoría de esa fuerza es trasladada hacia el radio. Ahora, ¿qué pasa en el antebrazo? Porque transmitimos esas fuerzas hacia, hacia el radio mayormente y un 15% hacia el fibrocartílago triangular y hacia la ulna. Pero resulta que tenemos una estructura maravillosa que tiene el antebrazo que se llama la membrana interósea. Y la membrana interósea hace que esta distribución se vaya a invertir más bien a través del antebrazo. Va a tener fibras que están oblicuas, que se insertan básicamente en el radio, se van a dirigir un poquito más distal hacia lo que es la ulna también, van a transmitir más de la mitad de esta tensión hacia la ulna proximal o hacia el cúbito proximal y la articulación que el cúbito o la ulna va a tener con el húmero. Entonces, vean esto y es que el extremo proximal del radio en el codo, que se recuerden aquel extremo que se va a articular con el capitulum del húmero y el extremo distal de la ulna en la muñeca que se va a articular con el complejo también del fibrocartílago triangular y el carpo van a resistir lo que es la rotación axial bajo carga. A través de esto se va
por la membrana interósea, distribuyendo esta carga. Y más bien se van a aliviar cuando la presión se va a transmitir desde la mano hacia el húmero. Así que esto va a disminuir la resistencia a la pronosupinación del carpo. Entonces, vean la importancia cómo se van distribuyendo las fuerzas desde el metacarpo hacia el codo. Bueno, y ahora que vamos en el codo, vamos a entrar precisamente a lo que es la biomecánica básica del codo. Y ahí podemos ver diferentes estructuras, tendón del bíceps, el tendón anular del radio, el bíceps braquial, el húmero. Y vamos a ver qué podemos hablar un poquito del codo. Bueno, podemos decir que el codo es una estructura compleja, va a permitir lo que son los movimientos de flexión del antebrazo sobre el brazo, nos va a ayudar también o nos va a permitir, nos va a realizar lo que es la pronación y la supinación del antebrazo con el fin de proporcionar al ser humano, como hemos ya mencionado, la capacidad de interactuar tanto con nosotros mismos como seres humanos, como con el entorno a través de la pronosupinación y por supuesto de la flexión. Recordemos, biomecánicamente un codo es funcional en flexión. Cuando combinamos la movilidad y la estabilidad, vamos a estar en problemas. Porque si yo, como mencioné anteriormente, soy muy móvil, probablemente no sea tan estable. Si soy muy estable, probablemente no soy muy móvil. Resulta que el codo tiene que combinar estas dos capacidades. Es un desafío que tiene día con día el codo que tiene que cumplir. Y resulta que lo hace muy bien. El codo es una articulación congruente que logra permitir movimientos sutiles, movimientos pequeños, movimientos precisos. Lo logra hacer, pero además nos ayuda a soportar peso también. Y es que para realizar esta tarea no existe una única articulación, no hay forma de hacerlo. Biomecánicamente no se puede, sino que más bien se va a realizar a través de un complejo que se va a formar por tres articulaciones que se van a encerrar en una única cápsula articular. Entonces, vamos a encontrar la articulación del húmero, de la ulna, del radio, que es la articulación del codo como tal. Como mencioné anteriormente, no podríamos hacerlo a través de una solo, sino que es una articulación compleja, que son tres en uno. Y es que la flexión y la extensión del codo las van a proporcionar las articulaciones cubital humeral y la radio humeral, mientras que los movimientos de pronación y de supinación va a ser dada o se va a llevar a cabo a través de la articulación radio humeral y la articulación radio-ulnar, pero proximalmente al codo y además distalmente fuera de esta articulación. Es decir, no solo se va a dar a nivel de codo, sino que se da distalmente, como lo mencionamos anteriormente, a través de la muñeca. Y vamos a ver qué es entonces la articulación húmero cúbito radial. Bueno, el húmero es la parte superior del codo, o lo conocemos, se articula con dos estructuras principales, la tróclea, el cóndilo femoral, perdón, lateral, no femoral, ¿verdad? Esto es húmero, lo que me estoy refiriendo. La tróclea está en la parte interna del húmero, se articula con la ulna, va a permitir los movimientos de flexión, los movimientos de extensión también del codo. El cóndilo lateral se encuentra en la parte externa del húmero y se articula con el radio, permitiendo los movimientos de pronación y de supinación del antebrazo. Ahora, tenemos otro hueso que es la ulna, es uno de los dos huesos del antebrazo, se va a articular con el húmero en la parte interna del codo. La articulación que está entre el húmero y el cúbito o la ulna va a permitir los movimientos de flexión y de extensión del codo. Además, va a participar en la estabilidad, en la transmisión de fuerzas. Por último, tenemos el radio, que es otro de los huesos del antebrazo, que también está articulado con el húmero. La articulación entre estos huesos nos va a permitir los movimientos de pronación y de supinación del antebrazo,
que son fundamentales para rotar la palma de la mano hacia arriba o hacia abajo, como ya hemos mencionado, pero también va a contribuir el radio a la estabilidad y a la movilidad del codo. Como todas las articulaciones, tenemos que tener ligamentos y hay músculos involucrados en eso también. Ahora, ¿cuáles son los ligamentos principales? Tenemos básicamente dos complejos ligamentosos principales que van a proporcionarnos la integridad del codo, tanto medial como lateralmente. El ligamento anular, que va a insertarse en los bordes anterior y posterior de la escotadura. La van a encontrar en algunos lados como sigmoidea también o menor de la ulna. ¿Este ligamento para qué va a servir? Bueno, va a servir para estabilizar la cabeza del radio en la escotadura que acabo de mencionar también durante la rotación del antebrazo. Entonces, ligamento anular nos va a estabilizar la cabeza del radio. Tenemos también lateralmente al ligamento colateral radial que se va a unir a la superficie inferior, perdón, del epicóndilo lateral al radio proximal a nivel del ligamento anular precisamente y el ligamento colateral ulnar que va a unir la superficie inferior del epicóndilo lateral a la ulna proximal en un tubérculo que tiene de la cresta supinadora, que lo podemos encontrar en algunos libros como la cresta supinadora o tubérculo de la cresta supinadora. Entonces, estos ligamentos o tres ligamentos que acabo de mencionar, y me refiero al ligamento anular, al ligamento colateral ulnar, estos tres ligamentos tienen que considerarse como elementos de una sola estructura. O sea, algunos lo consideran como un solo gran ligamento o algunos lo llaman como un complejo de ligamento colateral lateral, que es una estructura o por su forma de estructura en Y, lo consideran como un ligamento o un complejo de ligamentos del colateral lateral. ¿De qué está hecho? Bueno, tiene una banda superior, una banda posterior y una banda anterior. Entonces, podemos ver, como mencioné anteriormente, o podemos resumir que tenemos el ligamento colateral ulnar, tenemos el ligamento colateral radial y tenemos el ligamento anular que mencioné anteriormente. Y estos son un complejo que algunos o algunos lo hacen llamar un complejo también. Ahora, si nosotros vemos a nivel anatómico, vamos a encontrar también en las estructuras óseas eh, partes de estas estructuras sumamente importantes. Ejemplo, la cabeza del radio. La cabeza del radio juega un papel importantísimo en el mantenimiento de la tensión de estos ligamentos porque va a soportar la forma tridimensional en Y de este complejo. Ahora, si nos vamos nosotros medialmente, vamos a encontrar también el complejo colateral medial, que también tiene tres elementos. Va a tener un haz anterior, un haz oblicuo, un haz, o conocido el anterior como el haz oblicuo realmente, un haz posterior y un transverso también, o el segmento transverso de este complejo medial. Tanto el anterior como el posterior se van a originar en la superficie inferior de la epitróclea, mientras que el haz anterior va a insertarse en la cara medial de la apófisis coronoides. Lo que ustedes pueden entregar o encontrar, perdón, en algunos lugares como el tubérculo también en esta zona medial. Ahora, el haz posterior, que tiene una forma de abanico, va a insertarse en la cara medial del olecranon. Y el segmento transversal, que está formado por fibras que se orientan más bien horizontalmente, va a insertarse en el olecranon y en la apófisis coronoides. Ahora, ustedes podrían decir cuáles son entonces
elementos estabilizadores del codo, bueno, van a ser a través de los ligamentos y a través de los músculos. Y es que el codo, al igual que el carpo, es una articulación sumamente congruente, es una articulación que sus movimientos son completamente coordinados y las estructuras óseas juegan un papel fundamental, importantísimo en la estabilidad. Cuando nosotros realizamos una extensión de codo, cuando yo llevo mi codo a 0 grados o llevo mi codo a, a, a 0 grados precisamente, o incluso podría ser un poquito positivo, el 80% de las tensiones que se dan en valgo van a ser resistidas por la proporción proximal de la escotadura sigmoidea y el 65% de las tensiones en varo son resistidas por la parte distal de la escotadura sigmoidea, mientras que la apófisis coronoides es esencial para prevenir la subluxación posterior del codo. Y es que la estabilidad del codo se va a ver aún más reforzada por los ligamentos, por los músculos que van a rodear la articulación. Estas estructuras las podríamos clasificar en estabilizadores dinámicos y estabilizadores estáticos. Ahora, vamos a mencionar algunos de los músculos. Bueno, tenemos músculos flexores, músculos extensores del codo. ¿Cuáles son los que tenemos que conocer? El bíceps braquial, el tríceps braquial, el braquial y otros que se van a originar en el húmero, en la ulna y se van a insertar en el antebrazo. Estos músculos van a ser responsables de la flexión, bíceps braquial, braquial, antebraquial. Conozcan en otros lados también van a enfocarse en lo que es la flexión tríceps braquial anconio en extensión del codo, proporcionando estabilidad y control de los movimientos en codo. Pero también tenemos músculos, las dos grandes movimientos del codo, flexión, los cuatro realmente, digamos, los dos ejes, flexión, extensión, prono, supinación. Y es que estos músculos pronadores y supinadores, ejemplo, el pronador redondo, el pronador cuadrado, el supinador largo y el corto, son músculos claves para los movimientos de pronación, de supinación, que nos van a ayudar, repito, enfatizo, a rotar la palma de la mano hacia arriba o hacia abajo, que es la supinación y la pronación que acabo de mencionar. Mencionamos anteriormente que la cabeza del radio es una estructura sumamente importante para estabilizar ligamentos, pero también tiene un papel fundamental como un restrictor o como un tope secundario para resistir las tensiones en valgo, siendo el estabilizador primario en valgo del codo, que es el haz anterior del ligamento colateral medial. Es decir, la cabeza en sí misma como segmento óseo ayuda, pero el principal va a ser el colateral medial, ligamento colateral medial para resistir la fuerza en valgo. Por otro lado, el estabilizador en varo primario es el complejo de ligamento colateral lateral. Y es que a través de este complejo, la cabeza del radio va a estabilizar también en varo al codo para preservar su forma tridimensional. Ahora, si los ligamentos medial y el ligamento lateral del codo están intactos, la, si quitamos, por ejemplo, si tenemos buenos ligamentos a nivel medial y lateral, si quitamos la cabeza del radio, no va a tener un efecto significativo sobre la estabilidad en valgo de la articulación, pero sí va a contribuir a que se relaje este complejo y por esta razón va a producir inestabilidad en varo. Así que vean la importancia que tiene la cabeza del radio en la estabilización en valgo y en varo también. Ahora, ustedes podrían preguntar también cómo se transmiten las fuerzas, cómo se da la transmisión de fuerza en el codo. Y es una pregunta que se hacen muchos de los estudiosos de esto todavía, porque no hay un consenso real en cómo se transmite la fuerza a través del codo. Algunos autores van a decir que el codo cuando está en completa extensión, completa, el 60% de la fuerza pasa por la articulación em,
capitulum, radio con capitulum, y el 40% por la ulno o cúbito humeral. Sin embargo, hay controversia y muchos dicen que no, que algunos dicen que no más del 25% de la carga acá va a pasar a través del radio y más bien más del 60% a través de la ulna. Así que vean cómo varía esto en diferentes autores. Ellos han visto, bueno, los últimos que menciono, que dicen que pasa más a través de la ulna, que la rotación del antebrazo va a influir en la cantidad de carga que va a pasar por el radio capitelar, siendo la posición neutra, es decir, si tenemos en neutro el codo, la posición en donde pasa más estrés a través de la articulación radiocapitelar o radiocapitulum, y la supinación, más bien la posición en la que menos va a pasar la fuerza a través del radio. Así que hay una controversia, no vamos a ahondar en más detalles acerca de esto porque precisamente no está muy bien definido hasta el día de hoy. Lo importante es conocer que hay una transmisión de fuerza a través de radio y de ulna distribuida mayormente a nivel de ulna, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se mueve el codo también? Vamos a ver los movimientos diferentes que tiene el codo. La flexión del codo se va a dar a través de la articulación cubital, perdón, no capitulum, sino cubital o ulnarumeral y la radiohumeral. Se va a realizar a través de un eje que pasa por el centro de la tróclea y por el centro del capitulum y por la cara inferior del epicóndilo medial. Este eje que se va a formar aquí de flexión y extensión es como ver una bisagra que va a permitir 5 gradillos ahí o un poquito, digamos, de rotación interna, rotación externa durante la flexión del codo. Podemos decir entonces que el rango normal de flexión de codo alcanza hasta los 140 grados de flexión. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que a nivel óseo tenemos también un surco troclear, que es una depresión que tiene la tróclea en el puro centro, que tiene una orientación oblicua distal y lateral, y esto va a facilitar que tengamos una desviación lateral del antebrazo cuando extendemos el codo, siendo mayor en mujeres que en hombres. Es decir, tenemos cierta tendencia a valguizar el codo. Podemos encontrar en algunos casos el ángulo de valgo que se da, que puede alcanzar hasta los 15 grados considerándose normal. Más de eso ya se considera patológico también. El otro de los movimientos, que es la pronación y la supinación del antebrazo, va a darse o va a ocurrir en la articulación radioulnar proximal y distal. Y en este movimiento el radio va a girar sobre sí mismo, como mencionamos anteriormente, y alrededor de la ulna, siguiendo un eje que pasa por el centro del radio y de la cabeza de la ulna también. Y el movimiento principal del radio es una rotación, mientras que el movimiento principal de la ulna en esto mismo va a ser un movimiento de traslación. Podemos decir entonces que en el codo la cabeza del radio va a mostrar cierta traslación anterior y posterior durante la rotación del antebrazo, dando o permitiendo, podríamos decirlo para explicarlo de una forma sencilla, que exista o que se dé una traslación del centro de la fobia del radio y que se va a ir hacia anterior en pronación y hacia dorsal en supinación. Ok, entonces vamos a mencionar rápidamente un pequeño caso clínico relacionado con la biomecánica de la muñeca. Y resulta
que tenemos, y se los dejo como tarea, eso sí, tenemos a una tenista buenísima, que llega y realiza un remate, como pueden ver ustedes aquí, terminando en una extensión forzada y con un dolor en la cara lateral, del codo. Ustedes me van a explicar qué posibles diagnósticos tenemos y qué posibles lesiones o biomecánicamente qué puede haber pasado con esta tenista. Agradecemos mucho el tiempo, muchachos, y espero que haya quedado claro el tema. Muchas gracias.